el Heraldo Furioso, y veo la realidad de forma caótica, realista, sin concesiones ni miramientos. No espero gustarles, solo ser justo. Hola amigas y amigos. Sean bienvenidos a esta 18ª emisión regular de El Heraldo Furioso. Desde el Estudio Único de Locomoción Televisión en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, llegamos hasta ustedes luego de 18 días de nuestro último encuentro por estos medios. Arrancamos esta emisión con la incoherente coherencia de nuestro primer mandatario de proyectar en sus enemigos sus conductas más abyectas y abona el camino de la democracia para quien pueda pagarla. Vamos al informe. El gobierno de Javier Milei es una tremenda usina de lofer, consecuente con quienes pueden ver un prócer en el expresidente Carlos Saúl Menem y pretenden un modelo de democracia acotado a aquellos que puedan pagarla. Lo muestran como si fuera lo nuevo y no tiene nada de ello. Por el contrario, son las continuas remakes y reposiciones que hacen los conservadores de siempre, los que añoran los años del fraude y las dictaduras. Para el resto de la población, que al parecer es la casta que Milei quería eliminar, solamente les queda tan feo la tarifa de la bala, que era una suma de dinero que el Estado chino percibía de los familiares de los condenados a muerte, en compensación por la bala que se había tenido que usar en la ejecución. Con los impuestos que el Estado impone a los trabajadores precarizados estás pagando la bala de tu propia ejecución. Acá lo que se hace es que si no tienes plata para protestar, mejor te quedas en la vereda y esperas que alguien te escuche. Con un poco de suerte por ahí te convocan a asarte vivo, mojarte para negarte lo dicho el día anterior. Con ese sueño de monarca asiático. Que se manifiesten los que lo puedan pagar y el resto que obedezca. Si querés hacerlo igual sin pagar, tienen tropa de sobra para aniquilar a quien sea, con un peligroso aval social que brinda el consentimiento, indicado la desidia de la mayoría del pueblo mientras avanzan sobre sus derechos. Más allá de sus fervientes deseos, les chukis de la ultra saben que no pueden imponer la pena de muerte, pero van a garantizar todo lo posible un símil de ella. Lo harán como hasta ahora lo vienen haciendo con las conquistas del feminismo, usando el mismo Día Internacional de la Mujer para bajar toda su misoginia, llegando a extremos de querer suprimir la diversidad hasta en el diálogo, considerar innecesaria la feminidad y reforzando cada día su odio hacia las mujeres. Más allá de la opinión que se pueda tener por los crímenes cometidos por el kirchnerismo y su evidente corrupción, el gobierno se preocupa, así como intenta hacer con los feminismos, de aniquilar por todos los medios a su alcance a los movimientos sociales. Kirchnerismo, usado como epíteto y per se, también culpable de todos los males de este mundo, según la excusa actual de la libertad avanza para no hacer nada de nada. Modifican leyes o se las pasan por las partes y si por ellos fuera tendrían sembrado todo el territorio nacional de milicos, para imponer sus políticas de ajuste y sometimiento del pueblo a los intereses de las oligarquías y el imperialismo. No se sienten limitados por nada en su avance sobre los más pobres, que al parecer era la casta que iba a pagar el ajuste. El gobierno habilitó para compilar delaciones seriales la línea telefónica 134, cuyos usos por parte del Estado serán múltiples y jugosos en su sacrosanto fin de negar la pobreza y la miseria existentes y persistentes. Será la 134 una línea de delación para la criminalización de la protesta, defendiendo al mismo tiempo las granjerías y los privilegios de los que más tienen y como en el kirchnerismo tendrán gente para acomodar en la burocracia del Estado, pero esta vez, según ellos mismos lo dicen será una nueva casta de gente de bien. No conocemos nadie de bien que sea de ultraderecha, sería una tremenda contradicción ideológica. Surgen de entre la mugre de la prensa que siempre está en venta las nuevas camadas de les parapoliciales del régimen, muy parecidos a los anteriores, con un discurso distinto solamente, pretendiendo asegurarnos que son lo nuevo, ya que como mínimo son una remake del menemismo. Hoy, imaginamos, que la inspiración de los llamados libertarios es el capitán ingeniero Álvaro Alzogaray, paladín del totalitarismo y de algo que llamaba centro para simular su repugnante ultraderecha. Cambian los discursos y las caras, pero los métodos auxiliares del lofer son exactamente los mismos que los del régimen anterior. El presidente de la nación, Dr. Javier Gerardo Milei, tiene lofer para todos los otros. Los propios gozan de la impunidad de la casta y lo seguirán haciendo, como todo, mientras el pueblo se lo permita. Desde el estado de las luchas nos han enviado esta temática siempre preocupante y de la que siempre en Locomoción TV nos ocupamos y militamos con la seriedad habitual. El glifosato viene en caída y creemos que pronto será reemplazado por otra cosa igual de nociva, mientras tanto hipócritamente estirarán la cosa de la prohibición absoluta de este veneno. Vamos al informe.
Desde el equipo de El Estado de las Luchas, programa que nació al fragor de la lucha contra el glifosato, cuando se le asestaba un durísimo golpe en Malvinas Argentinas a la multi del veneno, acción que en su momento desencadenaría una serie de eventos en los que Monsanto se vio vulnerable, proceso que culminó en su venta a Bayer en 2018. Por ese mismo motivo, si de allí surgió el programa, no entendíamos por qué motivo era tema de este heraldo y no de ellos. Simplemente, porque las consecuencias de la lucha, ya se vieron reflejadas y los grupos ligados a la lucha contra Monsanto en la Argentina se han mercantilizado y se desprecian claramente las acciones directas que llevaron a Monsanto a su caída a nivel mundial. Ahora, la cuestión pasa por una victoria en lo judicial, que marcó nuevos hitos en otro orden de cosas que no es la lucha en sí misma. Lo cierto es que Bayer al adquirir Monsanto supuso hacer el negocio de su vida, pero cual Monty Burns, Hugh Grant le enchufó un paquetazo de juicios en el precio. Deberían aprender de sus siervos locales y sobre todo de nuestra hipócrita petrolera de bandera, hablamos obviamente de YPF, que no conforme con contaminar aquello a lo que se acercan, venden glifosato por todos lados, envenenando todos los aspectos de tu vida. A sus nuevos patroncitos germanos, no les va tan bien, recibiendo millones de malas noticias y recurre a la gran correa, con el tema de Yasuni. Echarle la culpa al mundo de que sean unos chupasangres de la madre tierra, haciendo exactamente lo mismo que las multis del veneno. Cambiar bienes comunes por dólares ya. El mundo cada vez se hace más peronista. Que sea el expresidente ecuatoriano quien nos cuente cómo se sacan de encima a los ecologistas tirándole con dólares. Adelante, don Rafael con su hipocresía. Con profunda tristeza, pero también con absoluta responsabilidad con nuestro pueblo y con la historia, he tenido que tomar una de las decisiones más difíciles de todo mi gobierno. El día de hoy he firmado el decreto ejecutivo para la liquidación de los fideicomisos Yasuni y TT y con ello poner fin a la iniciativa. Todos los defensores de extractivistas tienen el mismo sistema de victimización ante la opinión pública minutos antes de entregar el país a que lo desangren en sus áreas sensibles, como peronista con vaca muerta. Te piden que le des una alternativa al asesinato de la población, el que en su absoluta y violenta hipocresía aseguran que entienden. El último caso es el del gobierno mexicano, que ha decidido posponer la prohibición del glifosato ante la falta de una alternativa viable que garantice el buen desarrollo del sector agrícola en el país. Así las cosas, los del campo podrán seguir envenenando a la población, hasta que alguien encuentre una alternativa y todos tranquilitos. Andrés Manuel López Obrador, cual su amigo Correa y en su momento Néstor todos van por la misma, la de decirte si no es esto qué. Poniéndole precio a no ponerle al futuro de su pueblo una pistola en la cabeza. La llamaremos la Gran Correa en honor al exmandatario ecuatoriano. En la Argentina, lo han ensayado más de una vez, es más que eso, prefieren explicar o justificar así a pensar. Hacer el sacrificio de vaca muerta y pedirte que le digas qué otra cosa hacer si no. Es ley en nuestra empresa explotadora serial y extractivista oficial. Hasta tenéis gente que mira para otro lado, cuando la maldita YPF sale a vender glifosato. Debería darles vergüenza. Y salen muy campantes a decirte que son la soberanía energética, cosa que desmentimos en cada una de nuestras referencias e informes sobre lo que llamamos mentirania energética. Si la perversión se definiera con 3 letras, elegiríamos las de YPF, mientras existan populismos y conservas tradicionales haciéndose los dueños de lo nuevo, la Argentina, además de ser el último país capitalista sobre la Tierra, será el último en aplicar glifosato. Afirmamos esto a sabiendas que el capitalismo ha vuelto a la acumulación originaria, a la de reventar lo que quede para dárselo a quien pueda pagarlo. Y en eso, no hay grieta alguna. Ahí están de acuerdo Milei, Macri, Alberto y Cristina, todos presidentes que sirvieron en sus mandatos y, en muchos casos luego de ellos a Barrick, o Cisco, Chevron, Monsanto y cuanto chino ávido de litio para sus baterías se les cruce. Han puesto al país de rodillas con el imperialismo y esa gente reclama las contraprestaciones por el dinero que alguien recibió y con el que mantienen a una red de alcahuetes en medios, que le hace de aduana a las verdades y la muerte que provocan esas multinacionales para mantener las panzas llenas a los sinvergüenzas que nos vienen gobernando. Por esa razón, parece que todos sus parapoliciales hacen mutis por el foro y van a entregar todo lo que encuentren y que puedan cambiar por dólares, que es la única patria que esta gente conoce. Comienzan en la Argentina, a pesar de la oposición tenaz del peronismo y sus ediles en todo el país, a recuperarse como hace poco en Campana, las ordenanzas que prohíben fumigaciones cerca de los pueblos.
Insuficientes e inútiles, dicen quienes no pudieron hacer lo mismo en sus propios pueblos y se quejan de los otros. Obviamente, puede que tengan razón en ello, ya que como bien decía Fabián Tomasi, quédate tranquilo, que el veneno te va a alcanzar. Tienen como aliados en su tarea a las oligarquías locales a las que tratan de picotearle sus monederos, las que resisten tenazmente, aún mucho más que las corpos del veneno, Bayer, Dow, Monsanto, BASF y miles de etcéteras, que tienen todos los beneficios de la protección de políticas, aún les llamades de izquierda. En las áreas urbanas, como nuestra amada autónoma, tienen cámaras de medios masivos del sistema que te juegan con la zanahoria de la audiencia que como su nombre lo dice casi nunca interviene en acciones, se deja seducir por gente de negocio en disfraces de dulces abejitas de panal. En Misiones la cosa se les puso peliaguda en septiembre de 2023, con el tema de la prohibición del glifosato y allí, es de ver a los ojeros que ruegan ser escuchados. Sí, ellos los cándidos, los que son víctimas de esos violentos que no les dejan envenenar el agua y toda la vida de sus conciudadanos y de sus propias familias, sirviendo a los cerdos chinos y las arcas de yanquis, y a les políticos que viven como sultanes, con un pueblo sumergido en la miseria. Aquí sí que la única esperanza de derrame es tóxica, no más. Amenazaron con ir a la justicia, pero allí los fumigaron a ellos, luego probaron con pedir ser escuchados. Están sumidos en el horror, no quieren hacer más que recaudar y cada vez dar menos trabajo y si es contaminando, mejor, que los daños los pague el Estado y les haga hospitales a los enfermos, que para eso les pagan suculentas coimas. Estos burros, se creen tan geniales que pretenden que Europa se coma su veneno, su producción nefasta arrastrándose esta vez por euros y pidiendo por su amada Monsanto y su madre amantísima Bayer. Sí, tienen el tupé de meterse ahí también, siendo raro que no le hayan propuesto sacrificios humanos a los europeos para que les compren su porquería de laboratorio. Luego te sacan a una cándida hija de sojero a decirte que van a hacer madera plástica usando los tachos de veneno, manipulándolo y metiéndoselos en los hogares a les más humildes y seguro recibiendo mucho dinero por esa tarea, que intenta tapar sin remedio el desastre socioeconómico y ambiental que sus ingresos y altos estándares de vida generan en el resto. No están remediando, están tapando y queriendo esconder la masacre. A esta gente, es a la que le tenemos más miedo, no tienen límites. Nosotros, no pondríamos en juego a nadie de los nuestros, esta gente no le importa morir por sostener y $1 y con él un privilegio. Lo importante para esta gente es pisar al otro, rústicos, retrógrados y maleducados. La ignorancia los lleva a decir cosas tan groseras como corran las escuelas que así no se puede producir. Son una auténtica armata Brancaleone del veneno y están dispuestos a apostar su vida por cada centavo. Así funciona la avaricia, no hace falta ser inteligente, solamente hay que ser brutos y estos lo son, claramente. Por temor a ellos, los cobardes como Andrés López Obrador, que no se bancan ni sus propios proyectos, postergan aplicaciones de leyes de vida o muerte, buscándoles alternativas. Volviendo a nuestros inescrupulosos alemanes de Bayer, la compra de Monsanto, como ya dijimos en informes anteriores sobre el particular, se le vino una auténtica pesadilla. Ya en el mes de septiembre de 2023 el pulpo criminal Tedesco anunció recortes en su empresa y la ciudad de Chicago, Illinois, USA, demandó a Monsanto por contaminarla con el PCB durante años, en un pleito que puede generar una reacción en cadena por parte de muchas grandes ciudades al menos en todos los Estados Unidos. El municipio reclama a las empresas una indemnización por daños y perjuicios, afirmando que los PCB se infiltraron en el río Chicago, el lago Michigan y también contaminaron el aire y suelo de la urbe. Asimismo, Monsanto está acusada de engañar intencionadamente al público, asegurando que sus PCB eran seguros, no eran peligrosas para el medio ambiente y no requerían ninguna precaución especial en su uso o eliminación. Ya parece que con los años y las tragedias poco vale la palabra de Monsanto, Bayer y Lamar en coche son contaminadores seriales y punto. En Europa se le venían complicando las cosas, pero la relación costos-beneficios se impuso de nuevo. La Unión Europea, primero no consiguieron los votos para extender por 10 años el uso del glifosato, eso el 13 de octubre. Bayer siguió metiendo presión y el 16 de noviembre en Bruselas, aprobaron el uso del glifosato por 10 años más. Ahí tenés la Europa que se dice tan moderna y responsable, por unos pesos dejan pasar lo que sea matando a su propia gente. Y como a nuestros ojeros, un par de pesos de ventaja no les vienen nada mal. Ya el glifosato va librando batallas para lograr años de prórroga de su indiscutible prohibición. Pero mientras haya dinero y políticos capaces de vender lo que sea, seguirán sobreviviendo.
Esta cuestión le da un respiro a Bayer, pero no dejan de surgirle problemas con los juicios millonarios que están haciéndole un agujero presupuestario horrible y cada vez más dependiente de políticas corruptas. Casi 350 millones tuvo que pagar en noviembre de 2023 por 2 casos de afectades. Si la cosa crece como se espera, Bayer va a ir en picada y terminará extinta como Monsanto, o desarrolla algo decente dentro de 10 años o se va a comer un garrón, tan vivos e inteligentes que dicen ser estos germanos. En marzo de este año Bayer, destrozada por su mala idea de comprar Monsanto, aclaró que el glifosato no es nocivo, pero que están evaluando alternativas. Tienen 10 años para pensar cómo vendernos el glifosato a todos y su cáncer con sabor a limón. Cuando creíamos que teníamos en la Argentina el centro del universo de las barbaridades, nos enteramos que el Bukele del Ecuador mandó asaltar la Embajada de México en Quito. Increíble y lamentablemente cierto. Vamos al informe. La noche del viernes 5 de abril, en un hecho que no podemos menos que referir como vergonzoso, siniestro y descalificador, policías del Ecuador entraron a la Embajada de México, violentaron y humillaron los forajidos uniformados a la persona del embajador Roberto Canseco y se llevaron a Jorge Glass, que tenía asilo en esa sede diplomática. Seguramente no nos creen y es lo más normal del mundo ante hechos inverosímiles como los que les resumimos. Pudimos acceder a un video de 42 segundos que ratifica todo lo que sintéticamente les contamos. Vamos a las imágenes. Es un atropello. Es contra la norma. No puede ser. Luego de ver cientos de veces las imágenes del asalto, no podemos aún salir de nuestro asombro y la náusea nos invade por lo que creíamos que era inconcebible, más entre países hermanos de la región. Ese señor canoso que ven allí es el embajador de México en Quito, Roberto Canseco, con quien desde Locomoción Televisión nos solidarizamos en lo que deben haber sido los momentos más violentos y más sin sentido de su vida. No son imágenes del terrorismo islamista, es la imagen de unas fuerzas de seguridad de un país sin justicia y de lo que se llama América Latina. Vayamos a la palabra del embajador de México en Ecuador a pocos minutos de que la policía lo liberara y dejara de violar todos sus derechos humanos. Vamos a las imágenes. Me he golpeado contra el suelo y físicamente traté de impedir que entraran. Como delincuentes allanaron la Embajada de México en Ecuador. Esto no es posible. No puede ser. Es una locura. ¿Se lo llevaron al señor Glass? Entiendo que sí. Estoy muy preocupado porque pueden matarlo. No hay ningún fundamento para hacer esto. ¿Aviso previo, no. Que esto pueda pasar? Esto es totalmente fuera de toda norma. Y lo están haciendo porque es una persona perseguida, como lo podemos constatar el día de hoy. ¿Han dado aviso ya a las autoridades en México? No, no me han dejado hacer nada. Estoy totalmente indefenso frente a este grupo. No puede ser, no puede ser. Esto no ha sucedido en los peores casos. ¿Cómo pasaron estos minutos? ¿Cómo vivió usted el ingreso? ¿Cómo fue todo esto? Si nos puede un poquito relatar. No supimos qué estaba pasando. Estábamos por salir. Y de repente nos encontramos con policías, con ladrones que entraron en la noche en la embajada. ¿Qué pasará en adelante? ¿Qué acciones emprenderá México? No lo sé, pero esto es algo totalmente inaceptable. Físicamente, a riesgo de mi vida, defendí el honor y la soberanía de mi país. Esto no puede ser. Es increíble que haya sucedido algo así. El señor Glass se resistió. Tengo que reportarme. El señor Glass se resistió. Roberto Canseco.
Venga acá, venga. La excusa para este atropello impresentable es que México le dio asilo político al ex vicepresidente del Ecuador, Jorge Glass. Por esa banalidad impropia de gente más o menos civilizada, asaltaron una sede diplomática, atacaron al embajador y se llevaron al político que investigaban. El presidente del Ecuador es un Milei o más bien un Bukele, de esos que surgen cada tanto por allí. Sabemos que ese país ha dado los especímenes presidenciales más raros y siniestros a la vez, entre fines del siglo pasado y lo que va de este. Luego de que se viralizara la noticia y las declaraciones del embajador ya empezaran a dar vuelta al mundo, el presidente del Ecuador, Daniel Noboa, emitió un comunicado tratando de justificar lo injustificable y lo que hoy toda la comunidad internacional repudia. Presidencia de la República del Ecuador, 5 de abril de 2024. El Gobierno Nacional informa a la ciudadanía que Jorge Glass Espinel, condenado a pena privativa de libertad por la justicia ecuatoriana, ha sido detenido esta noche y puesto a órdenes de las autoridades competentes. Toda embajada tiene una sola finalidad: servir como un espacio diplomático con el objetivo de estrechar las relaciones entre los países. Ningún delincuente puede ser considerado un perseguido político. Jorge Glass ha sido condenado con sentencia ejecutoriada y contaba con disposición de captura emitida por las autoridades competentes. Ecuador enfrenta un conflicto armado no internacional, cuyas repercusiones en la democracia y paz ciudadana solo serán incrementales de continuarse o condonarse los actos que interfieren con el Estado de Derecho y la soberanía nacional o con temas de injerencia en los asuntos internos del país. Al haberse abusado de las inmunidades y privilegios concedidos a la misión diplomática que albergaba a Jorge Glass, y conceder asilo diplomático contrario al marco jurídico convencional, se ha procedido con su captura. Ecuador es un país soberano y no vamos a permitir que ningún delincuente quede en la impunidad. Reiteramos nuestro respeto al pueblo mexicano que comparte nuestro sentir por la lucha contra la corrupción que afecta a nuestros países. La canciller del Ecuador, Gabriela Sommerfeld, dijo este sábado 6 de abril en conferencia de prensa que las fuerzas de seguridad irrumpieron este viernes en la Embajada de México en Quito para arrestar al ex vicepresidente Jorge Glass, debido a un riesgo real de fuga inminente. Imaginamos que esta señora llegó a ser canciller en la Academia de Diplomáticos de Pase y Revuelva. El mundo los ha repudiado y esta gente escupe para apagar el incendio. No podemos menos que repudiar la actitud petulante, bárbara y desubicadamente siniestra del gobierno del Ecuador sobre el particular. Nada de disculparse, eso no hacen estos John Wayne Gacy que las ciudadanías ponen a manejar el Estado. Sin más, esperando que soporten la náusea. Vamos a las imágenes. El 29 de febrero del 2024, la Cancillería solicitó a la Embajada de México, con base en lo dispuesto en el artículo 22 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, la autorización de la Embajadora de México para que la Policía Nacional pueda cumplir con la orden de captura dispuesta por la Corte Nacional de Justicia, la cual fue negada. Es importante resaltar que el artículo 41 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas dispone que todas las personas que gocen de privilegios e inmunidades deberán respetar las leyes del Estado receptor y están obligadas a no inmiscuirse en los asuntos internos de ese Estado. Por otra parte, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, realizó unas declaraciones muy desafortunadas, poniendo en duda la legitimidad de las elecciones del 2023 y va analizando el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, violentando nuevamente el principio fundamental de no intervención en los asuntos internos de otros estados. Fue por esta razón que el gobierno de la República del Ecuador decidió, de conformidad con el artículo 9 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, declarar persona non grata a la embajadora de México en Quito. Frente a este hecho, el presidente de México se ratificó en sus declaraciones, afectando la estabilidad democrática, soberanía y dignidad del Ecuador, y paralelamente, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México informó que el gobierno mexicano decidió otorgarle el asilo político. Para el Ecuador, la concesión de asilo diplomático al ciudadano no solo es un acto ilícito de México,
en el contexto de las mencionadas disposiciones de las convenciones sobre asilo. También contraviene el artículo 41, numeral 3 de la Convención de Viena, ya que los locales de la misión no deben ser utilizados de manera incompatible con las funciones de la misión. Reitero de manera categórica que el Ecuador es un país respetuoso del derecho internacional, en el cual no se persigue a persona alguna por motivos de raza, religión, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, en acatamiento a la Constitución, a los instrumentos internacionales de derechos humanos y las leyes de la República. Adicionalmente, México debió cumplir las obligaciones contenidas en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción del 2002 y la Convención Interamericana contra la Corrupción de 1996, haciendo efectivo el deber de cooperar para prevenir y combatir los actos de corrupción en el ejercicio de las funciones públicas. La decisión del presidente de la República fue tomada, además, ante un riesgo real de fuga inminente del ciudadano requerido por la justicia en ejercicio de nuestra soberanía. El Gobierno Nacional ha cumplido con la orden de detención del señor Jorge Glass, dispuesta por la Corte Nacional de Justicia y puesto a las órdenes de las autoridades competentes. Para el Ecuador, ningún delincuente puede ser considerado un perseguido político cuando ha sido condenado con sentencia ejecutoriada y con disposición de captura emitida por las autoridades judiciales. Muchas gracias. Habiendo cumplido con la pauta informativa de la que disponemos hasta este momento y sin otro particular, será hasta la próxima, amigas y amigos.